Me alegra mucho, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya. Es la primera vez que estamos usando la revista de septiembre del 2022 y por algunas semanas la utilizaremos. Esto es lo que tiene que ver para la semana del 7 al 13 de noviembre. En cuanto al tema de este estudio es, ¿podemos confiar en nuestros hermanos? El texto base es la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 7. El amor todo lo cree, todo lo espera. Viendo el avance, dice así: es necesario que confiemos en nuestros hermanos, pero no siempre es fácil hacerlo porque a veces nos decepcionan. Este artículo analizará algunos principios bíblicos que podemos llevar a la práctica y ejemplos del pasado que podemos copiar. Esto nos ayudará a confiar más en nuestros hermanos o a recuperar la confianza si alguien nos falló. Es sin duda un excelente tema si ya lo hemos revisado. Son 17 párrafos, así que empecemos con el primero. ¿Por qué no nos extraña que en este mundo la gente no sepa en quién confiar? En el párrafo se indica segunda carta a Timoteo, capítulos 3, versículos 1 al 4, donde se nos indica que para estos últimos días la gente sería desleal, calumniadora, traicionera, igual que lo es Satanás el diablo. Y se lo puede ver tanto entre los grandes empresarios, los políticos, los líderes religiosos, hasta en ocasiones se observa eso entre nuestros amigos, vecinos y familiares. Así que se está reflejando esa personalidad de Satanás. La pregunta 2, la parte A. ¿En quién podemos confiar por completo? Por supuesto, en Jehová. Es que estamos convencidos de que Él nos ama y que jamás va a abandonar a sus amigos, como lo indica el Salmo 9:10. También podemos confiar en el Señor Jesucristo porque Él dio su vida por nosotros. Más clara demostración de interés y amor de Él hacia nosotros, imposible. Párrafo 2, la parte B. ¿Qué pregunta puede que haga alguien? Si siempre podemos confiar en los hermanos de la congregación, eso es lógico. Veamos el subtítulo: Necesitamos a nuestros hermanos. El párrafo 3. ¿Qué gran honor tenemos? Para esto debemos leer Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Jesús les dijo: les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones. Y en el sistema que viene, vida eterna. Volviendo a la pregunta decía, ¿qué gran honor tenemos? De ser parte de la familia universal de Jehová. Por eso es que podemos disfrutar de nuestros hermanos y hermanas en todo el planeta, teniendo la misma meta de amar a Jehová y esforzarnos por respetar sus normas sin importar nuestro idioma, cultura o vestimenta, de acuerdo al lugar que vivimos. Y por eso es que en el texto de Marcos 10 se habla que tendríamos 100 veces más, incluyendo ahí a hermanos y madres, es decir, más que nuestra propia familia física tendríamos en aspecto espiritual. Y ahí tenemos una fotografía. Posiblemente es una foto tomada de una asamblea internacional y dice: por todo el planeta tenemos hermanos y hermanas confiables que como nosotros aman a Jehová. Una hermosa demostración de la unidad que disfrutamos. Veamos el párrafo 4. ¿Por qué necesitamos a los hermanos? Porque ellos nos animan en ciertos momentos, nos dan el ánimo necesario para mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y en ocasiones nos ayudan a llevar nuestras cargas. Por eso es necesario que estemos unidos para hacer frente a nuestros enemigos, Satanás
y su mundo malvado. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué les cuesta a algunos confiar en los hermanos? Puede ser tal vez por alguna mala experiencia que se haya vivido. Tal vez se reveló algún asunto privado que habíamos confiado a un compañero cristiano, y puede también ser que no haber cumplido una promesa o algo que nos dijeron y nos haya herido en algún momento. Hay varias circunstancias que pueden ser la causa. Ahora veamos el subtítulo: El amor nos ayuda a confiar más en otros. La pregunta 6. ¿Cómo nos ayuda el amor a confiar más en nuestros hermanos? Para esto necesitamos leer Primera Carta a los Corintios, capítulos 13, versículos 4 al 8. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor nunca falla, pero en cuanto a los dones de profetizar, serán eliminados. Los dones de lenguas desaparecerán. Los dones de conocimiento serán eliminados. Volviendo a la pregunta 6, ¿cómo nos ayuda el amor a confiar más en nuestros hermanos? Porque como vemos en el texto bíblico, la confianza se basa en el amor. Por lo tanto, podemos ser pacientes con nuestros hermanos cuando nos dicen o hacen cosas que nos molestan o nos duelen. Además, no queremos llevar un registro mental de todas las ofensas de nuestros hermanos, como decía el texto de 1 Corintios, de no llevar cuenta del daño. Es por eso que estos versículos son la clave de este estudio de la Atalaya. Ahora veamos el párrafo 7. ¿Cómo nos ayudan los principios que se hallan en Mateo 7, 1 al 5 a confiar más en nuestros hermanos? Bueno, también debemos leer entonces esos versículos. Dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque así como juzgan a otros, serán juzgados ustedes, y la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. ¿Por qué mirar la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, primero sácate la viga de tu ojo y entonces verás claramente cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. La pregunta 7 decía, ¿cómo nos ayudan los principios que se hallan en Mateo 7, 1 al 5 a confiar más en nuestros hermanos? Un buen comentario en este punto 7, en el párrafo 7, es que queremos verlos como Jehová los ve. Aquí aparece un muy buen texto, el Salmo 130, versículo 3, donde dice, si tú llevaras un registro de errores, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Así que no queremos estar fijándonos en los errores de nuestros hermanos porque Jehová no lo hace, sino nadie sería su siervo, nadie haría lo que él pide. Por eso, en vez de esto, deberíamos fijarnos en buenas cualidades, en ver su potencial para hacer el bien. Por supuesto, no queremos confiar en los demás a ciegas. Más bien queremos confiar por lo que han demostrado y se han ganado nuestra confianza. Eso también es muy importante. Y aquí hay una nota en este párrafo 7 al final donde dice, la Biblia advierte que en la congregación podría haber algunas personas que no sean dignas de confianza. En contadas ocasiones puede haber falsos hermanos que intenten engañar a otros diciendo cosas retorcidas. En casos así, no confiamos en esas personas ni las escuchamos. Así que es un buen punto que resalta aquí este párrafo. No confiar a ciegas en personas que no han demostrado que son confiables. El párrafo 8. ¿Qué puede hacer para que su confianza en los demás crezca? Bueno, hay que conocerlos mejor a los hermanos, hay que conversar con ellos en las reuniones, pasar tiempos juntos en la predicación y poco a poco, conforme los vamos conociendo, vamos ganando dicha confianza. Otra ayuda, estudiar ejemplos de siervos fieles que siguieron confiando en los demás
a pesar de sufrir algunas decepciones. Y de eso vamos a hablar aquí en el siguiente subtítulo. Aprendamos de los que no perdieron su confianza en los demás. La parte A del párrafo 9. ¿Qué hizo Ana a pesar de los pecados de quienes representaban a Jehová? Aquí tenemos el caso muy especial porque Elí era el sumo sacerdote en ese entonces, así que era el principal representante de Jehová sobre la tierra. Pero los antecedentes familiares no eran nada bueno. Sus hijos tenían relaciones sexuales inmorales y él no corregía la situación. Pero eso no impedía para que Ana siguiera adorando a Jehová en el tabernáculo. No veía en Elí si debía o no servir a Jehová. Ella sabía muy bien lo que debía hacer. Incluso cuando el relato bíblico dice que ella le solicitó ayuda a Jehová para tener un hijo, para que la ayudara a salir de esa situación tan terrible de ser una mujer estéril en ese entonces, Elí la acusó de estar borracha porque pensó que estaba en esa condición y no sabía que era que estaba orándole audiblemente a Jehová. Así que le habló con mucha dureza, pero ella aclaró el asunto y siguió sirviendo fielmente a Jehová. La parte B. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Ana? Cuando Ana oró a Jehová, le dijo que si tenía un hijo, se lo daría a Jehová para que le sirva indefinidamente. Así que cuando se cumplió, Ana quiso también cumplir su parte de la promesa hecha a Jehová, que si tenía un hijo lo llevaría a servir en el tabernáculo, aunque este niño estaría a cargo de Elí, que como hemos visto, su familia no era nada ejemplar. Y aquí tenemos en el dibujo pues esa demostración. En la primera parte, cómo Elí está viéndola a Ana. Para él daba toda la impresión que estaba borracha hablando sola. Pero ella le aclaró el punto, lo que estaba pidiéndole a Jehová. Y luego, cuando Samuel cumplió ya cierta edad, ella lo llevó al tabernáculo y lo encargó a Elí, aún sabiendo que su familia no andaba bien y que él estaba permitiendo cosas indebidas. Un excelente ejemplo de una mujer que confiaba plenamente en Jehová. Veamos ahora el párrafo 10. ¿Cómo demostró David que no se volvió desconfiado pese a las traiciones que sufrió? Aquí está la situación de David, que su amigo Ahitofel lo traicionó apoyando a su hijo Absalón cuando intentó quitarle el trono. Sin embargo, no se volvió desconfiado de todos. Él siguió confiando en su amigo Usai, quien más tarde hasta arriesgó su vida para ayudarlo. Una clara demostración que todavía había en quien confiar. Párrafo 11. ¿Cómo demostró un siervo de Nabal que confiaba en los demás? Este siervo de Nabal conocía a David, y cuando él se enteró que David iba a matar a todos los hombres de la casa de Nabal por negarse este hombre a darle comida a quienes los habían apoyado y protegido, inmediatamente fue a donde Abigail, sabiendo que al ser una mujer sensata, lograría resolver la situación. Así que en este caso, el objeto de confianza fue Abigail, la esposa de Nabal. Y así sucedió, porque ella se armó de valor, convenció a David que no haga lo que estaba pensando hacer y por eso demostró ser una persona razonable. Párrafo 12. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos a pesar de sus fallos? Hubieron varias situaciones que hubiesen dado la pauta para que él desconfiara de todos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10 se menciona que Santiago y Juan le pidieron un puesto de honor en el reino, utilizando a la mamá de ellos. Tampoco perdió la confianza en los discípulos cuando lo abandonaron al ser arrestado. Y después de resucitar, les encargó a sus 11 apóstoles fieles la responsabilidad de dirigir la obra de hacer discípulos y de atender a sus ovejas. Así que él confiaba en ellos por todo lo que habían hecho y un error no iba a hacer que desconfiara para siempre. Él no se equivocó porque hicieron muy bien esta labor. Ahora veamos la aplicación para nosotros en el subtítulo ¿Cómo recuperar la confianza perdida? Párrafo 13. ¿Por qué podría resultarnos difícil confiar en otros? Puede ser por alguna mala experiencia que hemos tenido.
tal vez al ser traicionada nuestra confianza. Por ejemplo, aquí en el párrafo se presenta la ocasión que una hermana le contó algo privado a un anciano. Y curiosamente, al siguiente día la esposa de este anciano la llama para animarla. Así que se dio cuenta que el esposo, que el anciano con quien había hablado, como que se le habían ido algunas palabras de más en su casa, contándole a su esposa. Tiempo después, ella en cambio habló con otro anciano y recuperó la confianza. Eso demuestra que a veces uno puede cometer alguna imprudencia y eso puede hacer quedar muy mal. Párrafo 14. ¿Qué ayudó a un hermano a recuperar la confianza perdida? Él recordó una frase de un hermano a quien él respetaba y esa frase decía: nuestro enemigo es Satanás, no nuestros hermanos. Indica la experiencia que él pensó mucho en esas palabras, oró sobre el asunto que había escuchado y con el tiempo logró hacer las paces con los dos ancianos a quienes le había perdido la confianza. Se dio claramente cuenta de que el enemigo estaba fuera de la congregación, no dentro. Párrafo 15. ¿Por qué puede tomar tiempo recuperar la confianza? Cuenta el ejemplo de Grete. La hermana Grete y su mamá fueron leales durante los años 30 del siglo pasado, cuando el gobierno nazi había prohibido nuestra obra, así que pasaba por situaciones muy complicadas. A ella le habían encargado que ayudara a hacer copias de la atalaya en privado, de manera clandestina. Pero cuando los hermanos se enteraron que el padre de ella se oponía a la verdad, le quitaron esa responsabilidad. Y hasta cierto punto era lógico, porque el papá podía delatar lo que estaba haciendo la hija y eso iba a afectar a todos los hermanos que recibían las copias de la revista La Atalaya. Pero curiosamente, tiempo después también dejaron de saludarlas. No le daban ni las revistas en la calle. Así que era lógico que se iban a sentir heridas. Les tomó mucho tiempo perdonar a estos hermanos, pero lo hicieron igual que Jehová lo había realizado. Ella notó que a esos hermanos que habían actuado así, Jehová los había perdonado, y ella también decidió hacer lo mismo. Párrafo 16. ¿Por qué debemos esforzarnos por vencer la desconfianza? Aquí se pone un muy buen ejemplo. Cuando uno come algo que nos hace daño, no es verdad que no dejamos de comer. Asimismo se indica aquí, cuando uno tiene una mala experiencia, no debemos seguir desconfiando de todos nuestros hermanos por una experiencia. Si recuperamos la confianza en ellos, seremos más felices. Nosotros nos esforzamos por hacer que en la congregación haya un ambiente de confianza. Así que no solamente queremos exigir la confianza de otros, sino que ellos también deben confiar en nosotros, y eso lo hablaremos luego. El párrafo 17, la parte A. ¿Por qué es tan importante la confianza? Porque, como hemos visto, pertenecemos a una familia espiritual donde queremos sentirnos felices y unidos. Esta confianza nos va a servir de protección en los tiempos difíciles que se están acercando. Y como ya hemos visto en párrafos anteriores, queremos ver las cosas como Jehová las ve, aplicar los principios bíblicos y cultivar un profundo amor por nuestros hermanos. Eso es fundamental. La parte B. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Este es un muy buen punto. ¿Qué podemos hacer para ganarnos la confianza de nuestros hermanos? Así como nosotros exigimos, ellos también tienen derecho de exigir que nosotros seamos personas confiables. Vamos ahora a los puntos de repaso. ¿Qué respondería? ¿Por qué es tan importante que confiemos en los hermanos? Porque en algún momento de nuestras vidas nos van a ayudar a llevar nuestras cargas, nos van a animar a mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y estar fuerte en sentido espiritual. La siguiente pregunta: ¿qué ejemplos de la Biblia nos ayudan a seguir confiando en los demás? Tenemos el caso de Ana. A pesar del trato injusto que recibió de parte del sumo sacerdote Elí y también de la clase de vida que él permitía dentro de su familia, ella cumplió con Jehová al dejar a Samuel en el tabernáculo a cargo de Elí. Otro ejemplo que vimos fue del rey David. Aunque fue traicionado por su amigo Aitofel, siguió confiando en otros como Usai.
Y la última pregunta, ¿qué puede hacer usted si un hermano traiciona su confianza? Esas expresiones que escuchó este hermano, nuestro enemigo es Satanás, no nuestros hermanos, vale la pena tenerlo presente, porque no debemos permitir que una mala experiencia nos haga desconfiar de todos nuestros hermanos. Dentro de poco tiempo, ellos, nuestros hermanos, nos servirán de protección porque necesitaremos confiar en ellos durante la gran tribulación. Así que es fundamental mantener esa misma actitud. Así que, queridos hermanos, ahí tenemos algunas ideas de lo que podríamos revisar en nuestro estudio de la Atalaya para esta semana del 7 al 13 de noviembre. Recordamos el hermoso tema, podemos confiar en nuestros hermanos. Este es el estudio número 37. Esperamos disfrutar el fin de semana en nuestras respectivas congregaciones y poder participar con nuestros comentarios y también escucharlos de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.